Comenzamos. Tenemos otro ejemplo de un movimiento circular uniformemente variado que ya se pudo resolver en clase, pero a pesar de todo vamos a volverlo a repetir, ¿sí? El problema dice, una centrifugadora empieza su labor y al cabo de 3 minutos está en 800 revoluciones por minuto. Después de ese tiempo mantiene la misma velocidad angular por otros 20 minutos. Calcular el número de vueltas en 8 minutos. Sí, aquí debemos hacer un análisis bastante claro. El momento que encienda nuestra lavadora, empieza a correr y sería el tiempo cero. Si dice que empieza del reposo, nuestra velocidad angular sería igual a cero. ¿Sí? Y avanza durante un tiempo hasta que son los 3 minutos. ¿Sí? En este caso, la velocidad angular final sería 800 RPM. Después de los 3 minutos, mantiene esta misma aceleración angular por otros 20 minutos. ¿Sí? Claramente podemos evidenciar, en el primer tramo varía la velocidad angular, por lo tanto, al variar la aceleración angular, aparece la velocidad angular, aparece la aceleración angular. Es decir, aquí tenemos un movimiento circular uniformemente variado. ¿Sí? ¿Qué también debemos hacer? El siguiente análisis. Dice que al cabo de esos 3 minutos se mueve ya con velocidad angular constante. El problema dice que calculemos el número de vueltas a los 8 minutos. Los 3 primeros minutos lo ocupa en el movimiento circular uniformemente variado. Me quedarían 5 minutos más. Entonces, todo este tiempo hasta llegar de 3 minutos, hasta completar los 8 minutos, serían 5 minutos. Es decir, los 5 últimos minutos se mueve con un movimiento circular uniforme. En definitiva, nosotros vamos a calcular en el primer tramo un número de vueltas. ¿Con qué movimiento circular uniformemente variado? Y en nuestro segundo tramo, es decir, en los 5 minutos, vamos a calcular un número de vueltas. ¿Sí? Este número de vueltas en el tramo 1 menos el tramo 2 serían el número de vueltas total en ¿qué? En los 8 minutos. Comencemos. ¿Sí? Con el primer tramo de movimiento circular uniformemente variado. Como ustedes saben, aquí nosotros tenemos ya dos ecuaciones. La primera, que velocidad angular final va a ser igual a velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. La segunda, en la que el ángulo final va a ser igual al ángulo inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración angular por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Una aclaración en la que nosotros debemos ya tener bastante claro es, jóvenes, que al hablar yo de una vuelta equivale a decir 2pi radianes. Si nosotros multiplicamos 2 por pi, que es 314, vamos a tener un valor de 6,28 radianes, el cual yo recomiendo utilizar, ¿sí? 6,28 radianes para los ejercicios, ya que muchas de las veces cuando utilizamos 2 por pi, olvidamos hacer los cálculos con pi, dándonos resultados erróneos. ¿Sí? Con esta aclaración nosotros vamos a continuar. Como nosotros nos podemos percatar en el problema, tenemos velocidad angular inicial y final. Vamos a utilizar la primera ecuación. ¿Sí? Velocidad angular final es 800 revoluciones por minuto, que equivale a decir 800 vueltas por minuto. Vamos a pasarla a radianes por
segundo. ¿Sí? Una vuelta, nosotros ya vimos con aclaración anterior que equivale a decir 628 radianes. De igual manera, un minuto equivale a decir 600 segundos. Utilizamos nuestra calculadora y hacemos las operaciones indicadas. 800 por 6,28 es igual a 5024. ¿En qué unidades? Vamos a ver que vueltas se va con vueltas, minutos con minutos y nos va a quedar radianes por segundo. Todo esto sobre 60. 50, 24 dividido para 60 es igual a 83,73 radianes por segundo. Hemos obtenido ya nuestra velocidad angular final, que es de 83,73 radianes por segundo. La velocidad angular inicial es 0 porque empieza su labor, entonces estuvo parada. Esto es igual a aceleración angular por el tiempo. El tiempo es igual al primer tramo. ¿Cuánto es? De 0 a 3. Sería 3 minutos. 3 por 60 es igual a 180. Aceleración angular es igual a 83,73 sobre 180. Dándonos una aceleración angular de 0,465 radianes por segundo al cuadrado. ¿Sí? Hemos obtenido nuestra aceleración angular para poder calcular el ángulo final al cabo de los 3 minutos, para lo cual nosotros utilizamos esta ecuación. Ángulo final, recuerden ustedes, es equivalente a decir a vueltas. Ángulo final va a ser igual. Ángulo inicial coincide con nuestro sistema de referencia en la horizontal, por lo tanto se hace 0. Velocidad angular inicial es 0, por lo tanto se anula este otro término, quedándonos un medio de la aceleración angular que es 0,465 por el tiempo en los 3 minutos es equivalente a decir 180 segundos. Todo esto al cuadrado. Sí, vamos a utilizar nuestra calculadora para nosotros obtener el resultado. El ángulo final es igual a 7533 radianes. No se olviden de verificar con su calculadora los datos que vamos obteniendo en el ejercicio. Estos radianes vamos a pasar a vueltas. Recuerden ustedes, 6,28 radianes es igual a una vuelta. Nuevamente utilizamos nuestra calculadora. Dividido para 6,28 es igual a 1199,5, aproximadamente 2000 vueltas. Hemos obtenido el número de vueltas en el primer tramo, en donde se trataba de un movimiento circular uniformemente variado. Vamos a continuar al segundo tramo, que ahora tenemos un movimiento circular uniforme. ¿Sí? La única ecuación que nosotros obtenemos, que conocemos aquí, es que el ángulo final va a ser igual al ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo. Vamos reemplazando los datos. Ángulo final es lo que queremos nosotros determinar en los 5 últimos minutos restantes para así llegar a los 8 minutos. Ángulo inicial coincide, se hace 0. La velocidad
angular nosotros ya la calculamos, que era igual aproximadamente a 83,37 radianes por segundo. El tiempo es 5 minutos, pero el sin sería 5 minutos por 60 en segundos, 300. Ángulo final es igual 83,37 por 83,37 por 300. Esto es igual a 25.011 radianes. Estos radianes vamos a pasar a número de vueltas. 6,28 radianes es igual a una vuelta. Obteniendo un valor de 3.982,6 vueltas. El número de vueltas a los 8 minutos sería igual a 2.000 vueltas en los primeros 3 minutos más 3.983 vueltas aproximadamente, dándonos un resultado de 5.983 vueltas. ¿Sí? Este sería nuestro ejercicio.